grabación, por favor, ubicarse en la página que está después de la 155. Muy bien, muy buenos días con todos, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo. Es un placer estar una vez más con ustedes por este medio. Iniciaré la clase compartiendo pantalla. Por favor, estar atentos. ¿Observan todos la pantalla? ¿Observan todos la pantalla? Sí. Muy bien, la clase del día de hoy, la clase número 19, continuaremos con las estrategias para resolver problemas. Van a ubicarse en la página que está después de la 155. En la página que está después de la 155, por favor. Muy bien. Observan la pantalla, ¿verdad? Bueno, las instrucciones que deben de seguir, solo quiero resaltar que deben de mantener la cámara encendida, por favor. ¿Sí? Mantener la cámara encendida. Lo que vamos a ver a continuación es un recordatorio de lo que vimos de proporcionalidad inversa. ¿Sí? En esto habíamos quedado la clase anterior. Recordemos que dos magnitudes son inversamente proporcionales y al multiplicar o dividir una de ellas por un número, la otra queda dividida o multiplicada por ese mismo número. En las magnitudes inversamente proporcionales, al aumentar o disminuir una, la otra disminuye o aumenta proporcionalmente. ¿Sí? Entonces, fíjense. Si se multiplica, la otra se divide. Pero si se divide, la otra se multiplica. A diferencia de que si aumenta, la otra disminuye. Y si disminuye, la otra aumenta proporcionalmente, en la misma proporción. Vamos a ver un ejemplo. Antonio quiere visitar a sus primos. Él registró en una tabla las velocidades y los tiempos que se demoró en viajes anteriores. Entonces, esto fue un viaje, esto fue otro viaje, otro viaje, otro viaje, otro viaje. Tenemos 5 viajes en total, ¿sí? En uno de los viajes, con una velocidad de 30 kilómetros sobre horas, tardó 6 horas. En otro día, con una velocidad de 40 kilómetros sobre horas, tardó 4,5 horas, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, si pueden observar esta información, la de la primera columna con la de la tercera columna, para yo llegar del 30 al 60, lo que hago es multiplicar por 2. Multiplico al 30 por 2 y obtengo el 60. Entonces, como este resultado está quedando multiplicado por 2 de entonces el otro debe quedar dividido. Si es multiplicado, el otro queda dividido, ¿sí? Entonces, 6 dividido para 2 es 3, ¿sí? Fíjese con los datos de la primera columna y la columna número 5. ¿Cómo tengo a partir del 30? El 90 multiplico por 3. ¿Sí? Entonces el otro queda dividido para 3. Entonces, a una velocidad de 90 kilómetros sobre horas, llegó en un tiempo de 2 horas al lugar que visitaba. ¿Sí? Entonces, fíjense que cuando la velocidad aumenta, menos tiempo va a tardar en llegar, ¿sí? Muy bien. Entonces, recuerden, el producto entre dos magnitudes inversamente proporcionales siempre es constante. El producto de dos magnitudes. Es decir, si yo multiplico 30 por 6, va a dar 180. Si multiplico 40 por 4,5, debe dar 180. 60 por 3, 180. 90 por 2, 180. ¿Sí? Entonces, continuamos. Ya está claro cómo se comporta la proporcionalidad inversa, ¿sí? Bueno, esto ya lo hemos visto hace mucho tiempo atrás en clases anteriores, ¿sí? Solo estoy recordando para qué,
para resolver los siguientes ejercicios. Entonces, en primer lugar, tenemos el siguiente problema. 5 llaves iguales llenan un estanque en 15 horas. Calculen cuántas llaves iguales se necesitan para llenar el mismo estanque en 3, 6 y 10 horas. Entonces tenemos 5 llaves. Entonces aquí tenemos, vamos a colocar el 5, ¿sí? Tenemos 5 llaves iguales llenan un estanque en 15 horas. 5 llaves llenan el estanque en 15 horas. ¿Sí? Entonces, esa es la información que nos da el problema. Ahora vamos a ay, Dios mío. Pero en un momento, bueno, esto se quedó como colapsado. Sí. Muy bien, ¿qué van a hacer ustedes? Van a completar esta tabla, por favor. Acá me dicen, calcule cuántas llaves iguales se necesitan para llenar el mismo estanque en 3, 6 y 10 horas. Entonces van a colocar 3, 6 y 10 horas. 3, 6 y 10 horas y van a determinar cuántas llaves se deben de abrir para llenar el mismo estanque. ¿Sí? Entonces, por favor, ustedes completan cada uno de estos cuatro. ¿Sí? Luego, ¿qué van a hacer? Van a multiplicar. Multiplico 15 por 5 y colocan el resultado acá. Colocan acá 3 por el número que obtuvieron y colocan el resultado acá. Luego acá 6 por y colocan el resultado acá. ¿Sí? De igual forma, para la última columna, 10 por el número que encontraron y el resultado lo colocan acá. Producto. Y por último, van a escribir acá, ¿sí? El resultado del problema. ¿Qué van a escribir? Bueno, para llenar el mismo estanque en 3, 6 y 10 horas se necesitan, y colocan las tres cantidades de llaves. ¿Entendido? ¿Entendido lo que van a realizar? Bueno, sí, profe, pero por la atrás, ¿me puede volver a explicar? A ver, Jorge, esto lo vimos en la clase anterior. Vimos cómo, esperen un momento, que se cargue esto, se colapsó un momento. Ya. Observa en pantalla, ¿verdad, Jorge? Sí. Fíjese, dos magnitudes son inversamente proporcionales y al multiplicar o dividir una de ellas por un número o la otra, dos magnitudes son inversamente proporcionales y al multiplicar o dividir una de ellas por un número, la otra queda dividida o multiplicada por ese mismo número. ¿Sí? Esto lo que estamos es recordando que es una proporcionalidad inversa. ¿Sí? Tenemos dos magnitudes, son inversamente proporcionales cuando ocurre esto. Dígame. En el producto que ponemos. Colocan la multiplicación que les indiqué. Ah, 5 por 15. 5 por 15, exacto. Profe, una pregunta. 5 Cuando por 15. multiplicamos 5 por 15, yo que se me da 35. Lo Y es colocan en este cuadrito. así, pero ahí arriba donde dice el número de llaves al lado del 5 le ponemos. No. Aquí el producto lo van a colocar es acá. Acá lo que van a completar es, fíjense, acá tenemos que colocar 3, 6 y 10. ¿Sí? Entonces, ¿qué queremos? Es completar con la información que nos da el problema, completar esta tabla. Fíjense que estos datos se comportan de manera proporcionalmente inversa. ¿Por qué? Porque fíjense que depende del número de horas, depende del número de llaves para completar la llenada del tanque en ciertas horas. Sí, depende del número de llaves abiertas. ¿Cuántas horas va a tardar en llenarse el estanque? Entonces, fíjense, si yo digo que tardó 3 horas, ¿qué quiere decir eso? Que se van a utilizar más o menos llaves que las que tardó 15 horas. Samara.
Menos llaves. Menos llaves, segura. Entre menos llaves, menos tiempo. No, no, son más. Ah, entonces, debo encontrar acá un número de forma tal que se llene el mismo estanque. Entonces, fíjese, ¿cómo tuve yo? O sea, tengo que encontrar un número que me dé 6, Por qué 6? porque al lado está el 6. No. Que me dé 75. ¿El resultado cuánto da la multiplicación? 75. 75. Entonces debemos encontrar un número que dé como resultado 75. Un número que multiplicado por 3 me dé 75. Ah, ok, gracias, profe. Ya muy bien. Entonces, Jorge, tenemos que Es completar 25. los ejercicios 1, el ejercicio 1, utilizando esta información. Recuerden que dos magnitudes son inversamente proporcionales y al multiplicar o dividir una de ellas por un número, la otra queda dividida o multiplicada por ese mismo número. O en las magnitudes inversamente proporcionales, al aumentar o disminuir una, la otra disminuye o aumenta proporcionalmente. ¿Sí? Si una aumenta, la otra disminuye. Si una disminuye, la otra aumenta en la misma proporción. Y aquí vimos un ejemplo. ¿Sí? Este ejemplo lo expliqué de igual forma en la clase anterior. Fíjese que los productos de cada columna siempre van a dar el mismo resultado. Al multiplicar 30 por 6, obtenemos 180. 30 por 60 por 3, 180, 90 por 2, 180, 80 por 2,25 debe dar 180 y 40 por 4,5 debe dar exactamente 180. Fíjese que acá, a mayor velocidad, menor tiempo. A mayor velocidad, menor es el tiempo empleado para llegar a los lugares que se planea llegar con respecto a este viaje, ¿sí? En este caso, tenemos un estanque y queremos llenar el estanque con ciertas cantidades de llaves y queremos determinar cuántas horas. Pero en este caso nos dan las horas y queremos saber cuántas llaves se necesitan para cada tiempo, ¿sí? Vamos a llenar exactamente el mismo estanque, pero fíjense, aquí nos dice que tardó 3 horas. Si tardó 3 horas, ¿qué quiere decir eso? Que se abrieron más o menos llaves con respecto a esta columna. Fíjese acá, con 15 horas abrimos 5 llaves. Ahora, con 3 llaves, con 3 horas, ¿cuántas llaves se utilizaron para llenar el estanque? De igual forma hacemos para estas dos columnas, con 6 horas, ¿cuántas llaves se necesitaron para llenar el estanque? Y con 10 horas, ¿cuántas llaves se necesitaron para llenar el estanque? ¿Sí? Ya completaron la primera columna. ¿Quién es el número que va acá? ¿Cuántas llaves se necesitan para llenar el estanque en 3 horas? 25. 25. La de al lado es 12.5 y en la última es 7.5. 25 acá. Muy bien. 25 por 3. ¿Qué obtenemos? Bueno, voy a escribir como tal acá el producto para que se den cuenta de dónde sale cada cantidad. 25 por 3 igual a 75. De igual forma lo hacen para cada uno de los espacios, por favor. Acá en 75, como tuvimos este 75 multiplicando 5 por 15. Profe, y en el resultado que ponemos, En el resultado, acá van a colocar, se necesitan para llenar el mismo estanque en 3, 6 y 10 horas, 25, el número que le dio acá y el que le dio acá, horas, respectivamente, nada más. ¿Sí? ¿Qué número tuvieron acá para el 6? 12.5. 12.5.
12,5, no punto, coma. 12,5. Traten de resolver los problemas sin la calculadora, ¿no? Más adelante sí va a ser necesario utilizar la calculadora, pero para estos años no. Cuando lleguen a décimo, primero, segundo, tercero de bachillerato y tengan que utilizar una función más compleja, para esos casos sí, pero para multiplicar estas cosas sencillas no es necesario utilizar la calculadora. La del lado es 7,5. ¿La de 10? Sí. Muy bien. Entonces colocan, por favor, cada uno de los espacios. Completan de manera correcta. En este caso me dice Jorge que es. Jorge. 7,5. 7,5. 7,5, muy bien. Entonces aquí colocan 75 por 10 igual, 7,5 por 10 igual a 75. Sí, entonces, ahora acá, ¿qué van a escribir? Van a colocar. Se necesitan para llenar el mismo estanque $3,6 y 10 horas. 25,12,5 y 7,5 llaves respectivamente. Cuando escribo respectivamente es que para 3 horas se necesitan 25 llaves. Para 6 horas se necesitan 12,5 llaves. Y para 10 horas se necesitan 7,5 llaves. ¿Entendido? Sí, cuando digo respectivamente. Se va a colocar acá rojo. Acá lo vamos a cambiar de color. Ya terminaron de completar, ¿verdad? Ya completaron el libro. Este espacio, bueno, ya saben qué cantidad va acá, ¿verdad? Pasamos al siguiente problema. El siguiente problema dice, completa los datos que faltan en las tablas de proporcionalidad inversa, ¿sí? Debemos de completar los datos de cada tabla, ¿sí? Entonces, dice, el bus que contrató Juan para visitar a la playa le cobró $160. Le cobró $160. Coloca en una tabla el número probable de amigos que viajarán y cuál será el costo que tendrá que pagar cada uno por el bus. ¿Sí? Entonces, acá nos dice que el costo por persona es 40. Entonces, ¿cuántas personas puede llevar? Si cobran $160. Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, debo encontrar un número que multiplicado por 40 me dé 160. Si todas las multiplicaciones, ¿cuántas tienen que dar? ¿Qué valor tiene que dar? Tiene que dar $160. Entonces, ustedes van a completar, por favor, cada espacio, ¿sí? Fíjense que con un costo de $10,
van a ir 16 personas. Y fíjense que al multiplicar 16 por 10, obtengo como resultado 160. ¿Sí? Entonces, para cada espacio van a completar ustedes. Cuando culminen, por favor, me indican qué números van en cada espacio. Ya acabé, bro. Sí. ¿Ya acabó? A ver, empezamos con este primer espacio. ¿Qué número debe ir acá? Ahí va 4. Cuatro personas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 4 por 40 obtenemos como resultado 160. 160. Muy bien. El siguiente espacio, ¿quién es? 8. 8. 8. Muy bien. Este espacio vacío 20. con un costo de $8, entonces van a ir 20 personas. Muy bien. 20 personas van a ir. Y si van 10 personas, ¿cuál es el costo por persona? 16 personas. ¿Cuál es el costo por persona? 16 personas. Aquí van 16. $16 por persona. ¿Sí? Y el último espacio, 4. 4. Con un costo de $4 podrán ir 40 personas. Muy bien. Ahora vamos con el siguiente ejercicio. Dice, para su fiesta, María ha comprado 90 pedazos de pizza y quiere saber cuántos pedazos comerá cada uno de sus amigos, según el número que asista. Sí, entonces, ¿cuántos pedazos de pizza compró? Compró 90 pedazos. ¿Sí? Entonces, si se comieron 6 pedazos, cada persona, ¿cuántos amigos fueron? Si son 90 pedazos. Entonces, ¿qué número debe ir acá? Sí, cada persona se El comió 15. Debe ir 6 15. pedazos de pizza, entonces asistieron 15 personas. ¿Por qué, Isaac? Porque 15 por 6 da 90. Ya, muy bien. Ahora, si asistieron 30 personas, ¿cuántos pedazos de pizzas comió Tres. cada persona? Tres pedacitos. 3 pedazos, ¿sí? Si multiplicamos 30 por 3, obtenemos como resultado 90, ¿sí? Ahora, si cada persona se comió 2 pedazos, ¿cuántas personas asistieron? ¿Cuántas? 45. 45. 45, muy bien. Fíjense que al multiplicar 45 por 2, obtenemos como resultado 90, ¿sí? Ahora, si asistieron 6 amigos, ¿cuántos pedazos de pizzas le corresponde a cada uno? 15. 15. Muy bien. Y por último, si a cada persona se les dio 9 pedazos de pizza, ¿cuántas personas fueron? 10. 10, profe. 10. 10, muy bien. Dice que al multiplicar 10 por 9 obtenemos como resultado 90. ¿Sí? Bueno, ya completaron todos en el libro. Pasamos a la siguiente pregunta. Dice, lee y realiza lo indicado. 3 jardineros se demoran 6 días en arreglar un jardín. ¿Cuánto tiempo se tardarán 2
4 y 9 jardineros en realizar el mismo trabajo. Entonces, fíjese, un jardinero tarda 6 días en arreglar un jardín. Ahora quiero saber cuánto tiempo tardan 2 jardineros, 4 y 9, ¿sí? Para arreglar el mismo jardín. O sea, acá ya tenemos la tabla de información, tenemos número de jardineros, número de días, con 3 jardineros. Con 3 jardineros se demoran 6 días, ¿sí? Con 2 jardineros, ¿cuántos días se demoran? No tengo, profe. Bueno, por favor, cuando terminen, completan acá, ¿sí? Completan acá. Ya les voy a indicar quién es el que me va a responder. A ver, Mateo. Por favor. Con 2 jardineros, ¿cuántos días se demoran para arreglar el jardín? 9 días. 9 días. Muy bien. Al multiplicar 9 por 2, obtenemos como resultado 18. ¿Cuántos días se demoran 4 jardineros, Mateo? Eso no tengo. Bueno, esperamos por Mateo. Profe, tengo una pregunta. ¿Esta va a ser calificada? Esto lo voy a revisar al final de la clase. Quiero observar el libro con la completación de cada espacio. ¿Ya completaron acá? ¿Ya completaron? A ver, Mateo. ¿Cuántos 5. jardineros? 5. Sí. 5 días. 5 por 4, ¿cuánto es? 3, 4, 5. Profe, es que no hay número que por 4 nos dé 18. No hay número. No hay número. Sí, es 4.5. Es 4,5. Hay un número que se aproxima al 20, que es el 4. 4 por 4 es 16. Al 20 sobran 4. Al 18 sobran 2. Agregamos una coma al cociente y un 0 al residuo. Y continuamos con la división, Samara. 4,5. Y para el 9, 2. 2. Muy bien. Multiplicamos 9 por 2 y obtenemos como resultado 18. Entonces acá completan ustedes. Calcula cuántos días se demorarán 6 jardineros en realizar el mismo trabajo. 6. Ahora, 6 jardineros. ¿Cuántos días se tardan 6 jardineros? Entonces acá completan. ¿Sí? Por favor. ¿Cuántos días se tardan 6 jardineros? ¿Cuántos días se tardan 6 jardineros? Si tenemos 6 jardineros, ¿cuántos días se tardan para arreglar el jardín? 3 días. 3 días. Entonces aquí van a colocar 6 jardineros tardan 3 días en realizar el mismo trabajo. 6 jardineros tardan 3 días en realizar el mismo trabajo. ¿Sí? Bueno, luego de completar esa pregunta, van a trabajar rápidamente con esto y la van a realizar en este momento, por favor. Y esto lo van a hacer en sus cuadernos y van a completar en el libro. ¿Qué van a hacer? Van a dibujar 3 hojas rectangulares. Profe, Diga. yo mi cuaderno lo tengo guardado.
¿Y por qué lo tiene guardado? Creí que no lo iba a utilizar, pero lo tengo hecho aquí en otro cuaderno, las respuestas que estoy haciendo. Bueno, pero van a escribir esto en el cuaderno de matemáticas. Yo Es- siempre les he dicho que deben de tener a la mano al comienzo de la clase el cuaderno con la fecha escrita y el tema que se va a dar. Profe, es que Siempre tengo les he dicho, una caja. pero tiene que tenerlo siempre en la mano. Bueno, si no tiene el cuaderno, lo escribe en una hoja y luego lo pasa al cuaderno. Es que, profe, mire, yo lo tengo guardado porque nos vamos a cambiar de casa. Bueno, cuando tenga oportunidad, pasa la actividad al cuaderno, Samar. Bueno, Entonces, van a dibujar 3 hojas rectangulares de 16 centímetros al cuadrado de superficie, cuyos lados tengan diferentes medidas. Luego, escribe las medidas de los lados en la siguiente tabla y van a escribir acá las medidas de cada lado, ¿sí? Base, altura, superficie. ¿Qué pasa con la longitud de la altura si la longitud de la base disminuye? ¿Y por qué? Y responden acá. Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, van a dibujar en el cuaderno. Colocan el ejercicio número 1. Escriben el enunciado del ejercicio en el cuaderno. ¿Y qué van a hacer? Van a dibujar 3 hojas rectangulares. Digamos que esta es una de las hojas. ¿Sí? Y debo determinar cuáles son las dimensiones de cada hoja de forma tal que obtenga como resultado 16 centímetros al cuadrado de superficie. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, para esto tenemos que saber y conocer o recordar cuál o cómo se determina el área de un rectángulo. Base por altura sobre 2. No, ese es el área de un triángulo. El área de un rectángulo. ¿Cómo se determina el área de un rectángulo? Ya lo hemos visto. Durante este año lo vimos. Lo hemos visto varias veces. ¿Cómo se determina el área de un rectángulo, Felipe? Felipe. Sumando sus lados. No, ese es el perímetro. El área. ¿Cómo determina el área de un rectángulo? No solo este año lo hemos visto, también se ve en sexto, en quinto. Esto es lo más fácil para determinar el área de un rectángulo. Lo que se hace es multiplicar el largo, digamos que el largo mide L, o bueno, vamos a colocarle A. Por el ancho del rectángulo. Y vamos a colocarle B. ¿Quién es el área? ¿Quién es el área de un rectángulo? El área de un rectángulo es, y se denota con la A, largo, que es A, por el ancho. Esto es todo. El área de un rectángulo, ¿cómo está dado? El largo por el ancho. Largo por el ancho. ¿Sí? Entonces, ¿qué debo hacer? Debo encontrar rectángulos y distintos rectángulos. Van a escribir 3 rectángulos con distintas medidas. ¿Sí? Entonces, esta multiplicación, ¿cuánto debe dar? Debe dar 16 centímetros. Entonces, debo encontrar 2 números que multiplicados me den 16. Entonces, ¿cuál sería uno de ellos? Bueno, que la base... otro. Dígame. Sí, 4 por 4. 4 por 4, si coloco 4 por 4 sería un cuadrado, pero bueno, 8 nos por dice 2. 8 por 2. Muy bien. Que la base o que el largo sea 8. No le entiendo, profe. ¿Qué no entiende, Jorge?
Nos están diciendo Profe, que explicó tienen que lo del dibujar, cuadrado, no entiendo eso. dígame, Lo del cuadrado, eso no entiendo. Profe, es 8 por 2 y 4 por 4. pero fíjese que 4 por 4, si coloco 4 por 4, voy a obtener como figura geométrica no un rectángulo, sino un cuadrado. Ah, claro, no. Entonces solo es 8 por 2. 8 por 2. Sí, recuerde, es un rectángulo y un rectángulo tiene sus dos, tanto la base como la altura o el largo y el ancho tienen que ser de distintas medidas para que sea un rectángulo. 16 por 1. Dígame. 16 por 1. 16 por 1, muy bien. 8 por 2 también. ¿Y cuál sería el otro? Entonces, Jorge, tenemos que escribir. Vamos a dibujar los 3 rectángulos y le van a colocar ustedes las respectivas medidas. ¿Sí? Y luego completan la tabla. Dibujan los 3 rectángulos, No le entiendo. colocan las medidas. ¿Qué no entiende, Jorge? ¿Dibujar los rectángulos o encontrar la medida de los Sale rectángulos? ahí A, B. No entiendo eso. Esto lo que hice fue escribir la forma general de cómo determinar el área de un rectángulo, que es exactamente la superficie. ¿Cómo determina el área de un rectángulo? Multiplicando el largo por el ancho o la base por la altura. Pero ya lo borro para que no se confunda. Vamos a quitar el A y el B y vamos a colocar números. Ah, bueno, digamos que esto mide 8 centímetros y que esto mide 2 centímetros. Para determinar la superficie, lo que hago es multiplicar la base por la altura o el ancho por el largo. Entonces me quedaría 8 centímetros por 2 centímetros. 2 centímetros. Y eso da como resultado 16 centímetros al cuadrado. Profe, 16 por 1 también es. Sí, ¿por qué? Porque 16 por 1 obtenemos como resultado 16, ¿Y cómo 16. no tenemos eso en la tabla? No entiendo. Entonces, a ver, este es un rectángulo. Entonces, ¿qué van a colocar acá? Esta es la base y esta es la altura. Ah, bueno, entonces acá, en el rectángulo número 1, tenemos que la base mide 8 centímetros. Profe, otro podría ser 3 por 5.3. 5.3. Sí. O sea, Ya cinco déjenme. punto tres 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 tres. Entonces, no me van a No colocar podría ser 6 por 3. 6 por 3, ¿cuánto es? 18. Y tiene que dar Ay, perdón. Perdón. Profe, yo dibujé un rectángulo, le indico. No solo dibujo. Ya, Felipe, dame un momento para completar acá la primera línea para que se guíen por eso. Entonces, para el primer rectángulo voy a colocar acá rectángulo 1. Vamos a bajarle. Rectángulo 1. Esto que estoy haciendo ustedes lo deben de hacer en sus cuadernos, ¿no? Este es el rectángulo 1. Ahora hacen un rectángulo número 2.
Y el rectángulo número 2 Y puede ser. Espera, espera. tiene medida 16 centímetros de base y de ancho o de altura. Podemos colocar 1 centímetro. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Sí? Sí. La base es 16 centímetros, la altura 1 centímetro, colocan acá y luego la multiplican. ¿Sí? Tienen que dibujar 3 rectángulos de superficie cuyos lados tengan diferentes medidas. Lados tengan diferentes medidas. ¿Sí? Entonces ya tienen el segundo rectángulo, van a encontrar otro rectángulo. De forma tal que multiplicado me dé 16. Pero, profe, sí puede ser 3 por 5.33333333333. Pero ¿cómo va a escribir acá? ¿Cómo? No me va Solo a escribir, pongo no me va a 3, escribir. ¿Y de dónde sacó el 5,3333? ¿Cómo tuvo ese resultado? como lo obtuve probando. Sí. ¿Probando qué? ¿En la calculadora? No, de hecho no tengo calculadora y no entiendo por qué supone que tengo calculadora. Porque está diciendo que da 5,333333. Y por qué eso no puedo hacer con mi mente. No sé, solo estoy diciendo. Yo también, A ver, no quiero pero que me sí puedo escriban. hacer. Deben de escribir el número completo. Es un número decimal infinito. No me va a colocar todo el número completo. Hay otra manera de Obvio que escribirlo. no, pero Hay otra por manera de escribirlo. ¿en Ese cuál? número hay otra manera de escribirlo. Y esa otra manera es como una fracción. Es 5.33 elevada a la 1.000.000. No, como fracción. Entonces, no sé. Como fracción. A ver, otro número, otros dos números que multiplicados me den como resultado 16. Yo Bueno, solo aquí, ahorita encuentro 3. Mire, el 16 por 1, el 4 por 4 y el 8 por 2. De ahí ya no encuentro más. no encuentra más. Esas son las posibles combinaciones de números enteros, ¿sí? Pero existen números decimales que multiplicados me den 16. El que más cercano que encontré ya es el que le dije. Pero no puse 4 por 4 porque dijo que no. Porque no era un rectángulo, sino un cuadrado. A ver, Isaac, yo les indiqué en clase muchas veces cómo escribir esto, porque estoy seguro que está haciendo esto. ¿Qué cosa? Ya le indico. Ay, ya me pasé de la hora. Ya me tengo que ir porque tengo la otra clase. Voy a explicar esto rápidamente. Vamos a dividir el 16 para 3. Ok. 16 dividido para 3. Y vamos a... Entonces, al dividir 16 para 3, ¿qué obtenemos? Bueno, 5 por 3, 15 y como residuo queda 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo escribo esto como un número fraccionario?
yo le dije que el cociente eran los enteros y 1/3 era la fracción. 5 enteros, 1/3. ¿Sí? Entonces esto se escribe como 5 enteros, 1/3. Y así me ahorro en escribir números decimales. Entonces pongo eso. Sí, ahora ¿qué van a hacer entonces ustedes? Colocan en el tercer rectángulo la base. ¿Quién es? 5. 5. ¿Cuál es los dos números que multiplicados me dan? Tiene que dar como multiplicación 16. Entonces, digamos que la base es esto y la altura mide 3. Si al multiplicar 5 enteros 1/3 por 3, obtenemos como resultado 16. ¿Quién es 5 enteros 1/3? Si lo transformamos a fracción, ¿cómo transformo 5 enteros 1/3? Jorge. Multiplicamos 5 por 3 y le sumamos 1. 5 por 3, 15 y 1, 16 sobre 3. ¿Sí? Pueden colocar de igual forma esto, 16 tercios y la altura 3, como resultado 16. Bueno, voy a dejar hasta acá porque ya me pasé mucho del tiempo y tengo que dar otras clases. Bueno, el día de hoy voy a enviar una actividad similar a esta. Por favor, estar atentos a la plataforma. Me despido. Fue un placer estar con ustedes una vez más. Nos veremos la siguiente semana. Por favor, completen las pruebas los que no han terminado de completar. Hasta luego. Chao. Chao, profe.